Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Carlos Jiménez y les doy la bienvenida a esta emisión súper especial de Biosfera Podcast. Es un honor para mí contar con la presencia de un estimadísimo amigo, biólogo, el doctor Rodolfo Dirso, quien aceptó brindarnos una entrevista para este espacio dedicado al periodismo ambiental y la divulgación científica. Él se encuentra en estos momentos en Costa Rica, allá en Centroamérica, y en unos momentos más vamos a darle la bienvenida, como se merece, al doctor Rodolfo Dirso, quien es profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Esto es Biosfera Podcast e iniciamos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Frusaín, delicia hecha realidad. ¡Qué rico! Fruta chiapaneca con productos innovadores. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Así es, estamos de manteles largos en este espacio dedicado al periodismo ambiental en su emisión número 84, porque el día de hoy va a estar con nosotros el doctor Rodolfo Dirso. Ya tenemos la comunicación establecida, pero antes de darle la bienvenida, yo quiero invitarlos a que veamos el siguiente trabajo periodístico de nuestra colaboradora Beli Luna, hablando de un tema que quizá para ustedes los sorprenda, les llame la atención y sea un término, una oración nueva. ¿Han oído hablar ustedes de la defaunación, de la sexta extinción masiva de las especies? Vamos a ver. Biosfera Podcast, soy Beli Luna y el día de hoy les voy a hablar sobre la extinción de las especies. Corre video. La extinción de las especies. La extinción es la desaparición total de una especie en el planeta. Durante la larga historia del planeta, hay muchas extinciones causadas por cambios climáticos, vulcanismo, inundaciones, sequías. En los últimos años, la gran mayoría de las extinciones de flora y fauna se deben al impacto directo o indirecto de las actividades humanas, debido a la explotación de los recursos naturales, incremento de la población humana, contaminación del medio ambiente. Ha provocado la extinción de muchas especies y la disminución de la biodiversidad. La pérdida de cualquier especie puede generar cambios negativos en los ecosistemas, crear un desequilibrio que perturbe el ambiente y genere sistemas insalubres que a su vez produzcan una alteración en otros seres vivos, ocasionando enfermedades nuevas y la ampliación de sus fronteras. La biodiversidad es importante porque genera una especie de servicios ambientales, como es el regular el clima, el cual conlleva la disminución de desastres, el mejoramiento de los paisajes, la formación de suelos, además de proveer de alimentos, agua y otros recursos naturales. Es importante conservar nuestra biodiversidad, ya que ésta nos provee de vida. Para Biosfera Podcast, Beli Luna. Y sin mayores preámbulos, yo quiero presentarles al doctor Rodolfo Dirso. Él es profesor de la Universidad de Stanford, es profesor investigador y en estos momentos se encuentra en Costa Rica, en el país centroamericano, haciendo importantes estudios, experimentos, que en el transcurso de esta emisión le vamos a pedir al doctor Dirso nos platique, nos adelante un poco, porque créanme, la situación que estamos viviendo a nivel mundial no nada más debería preocuparnos, debería ocuparnos porque está en juego nuestra propia supervivencia. Doctor Rodolfo Dirso, muy buenas noches, bienvenido a Biosfera Podcast en su emisión número 84. Carlos, muchísimas gracias y felicidades por llegar a la emisión 84. Un placer saludarlos desde la península de Osa en Costa Rica. Estoy que no quepo en mí, doctor, y lo voy a decir.
Lo estoy entrevistando. Mire, he visto he tenido la oportunidad en esta profesión de platicar con verdaderas eminencias, científicos, investigadores, biólogos, sociólogos y demás, pero dentro de todo hay personas que yo digo, Diosito, por favor, el creador, dales mucha vida porque lo que están haciendo puede transformar al mundo de una manera muy benéfica y sin parecer exceso de adulación, doctor, lo que está usted haciendo desde que tuve el honor de conocerlo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a mí me llamó mucho la atención y ese postulado sobre la defaunación y la sexta extinción masiva de las especies que ya estamos viviendo, a mí me dejó en shock. Platiquemos un poco. ¿De qué hablamos cuando escuchamos el término defaunación y qué es la sexta extinción masiva de las especies? Muy bien, empecemos por el tema de defaunación. Todo mundo, supongo que casi todo mundo que nos está escuchando en esta sesión, entenderá el término deforestación. Todo mundo entendemos que hay un problema grave en términos de la destrucción del mundo vegetal, la deforestación. Pero lo que es, y es muy fácil percibir este fenómeno, ya que tenemos hoy una tecnología fantástica, los satélites, las imágenes de satélite, que nos permiten ver en diferentes momentos los cambios tan dramáticos que sufre el mundo vegetal, la deforestación. Lo que la tecnología no nos permite ver, sin embargo, es la situación por la que está pasando la fauna. Y desde que inicié mis estudios sobre la ecología y conservación del mundo natural, estando como profesor en la UNAM, hemos descubierto que bajo ese fenómeno de destrucción de los ecosistemas, del impacto antropogénico por la sobreexplotación y demás factores, la fauna también está disminuyendo drásticamente. En un estudio que hemos hecho recientemente, hemos encontrado que en las últimas 4 décadas, la abundancia de los animales vertebrados del planeta, ese es un estudio planetario, ha disminuido en un 40% o 50% en el caso de las zonas tropicales. Es decir, estamos viendo un fenómeno donde, parecido a la deforestación, estamos perdiendo la vida animal a tasas que no nos habíamos imaginado porque no había esa tecnología tan fácil como es la de las imágenes de satélite. Estudios en Chiapas y luego estudios en Veracruz y después estudios en varias partes del mundo nos confirman que estamos frente a un fenómeno de pérdida de fauna. Y como no hay un término para distinguir eso, en mi laboratorio, desde que estaba en la UNAM, pensamos en tratar de inculcar en la sociedad, incluso en la comunidad científica, que hay este fenómeno equivalente a la deforestación, que es la defaunación, el fenómeno de disminución dramática del componente de la fauna que nos acompaña en el planeta hoy en día. Ahora, Carlos, tomo un segundito más para mencionar el otro caso de la sexta extinción. Claro. Debo mencionarle a nuestro público que en los últimos 550 millones de años de la vida en el planeta, sabemos indudablemente que ha habido cinco grandes episodios de extinción. El más sexy de ellos, el que todo el mundo conoce, es el que ocurrió hace 65 millones de años, cuando ocurrió la extinción de los dinosaurios. Pero fíjense, en 550 millones de años ha habido 5 cataclismos generados por fenómenos naturales de la vida planetaria. Pues sucede que ahora, a la velocidad en que está ocurriendo el deterioro, la disminución del adelgazamiento de la riqueza natural que tiene el planeta, estamos enfrentándonos a lo que se viene encima de nosotros como una sexta extinción masiva. Un sexto pulso de extinción que, por lo que vieron, en promedio ocurre en la vida planetaria cada 110 millones de años. Pues sucede que ahora estamos acercándonos estrepitosamente a un sexto episodio, precisamente en el momento que estamos nosotros presentes en el planeta. A eso se refiere el tema de la sexta extinción masiva, Carlos. Muy bien, para nuestros amigos que se están conectando en estos momentos y nos están sintonizando, ¿quién es el doctor Rodolfo Dirso? Él es asociado superior de Stanford Woods Institute for the Environment, profesor Bing en ciencias ambientales. No sé si lo pronuncié bien. Perfecto. Muchas gracias. Rodolfo Dirso se especializa en ecología de ecosistemas tropicales, en particular
estudia interacciones entre animales y plantas desde perspectivas ecológicas y evolutivas. Recientemente ha enfocado su trabajo en las consecuencias del impacto antropogénico, deforestación, fragmentación, pérdida de fauna en ecosistemas tropicales, en particular en términos de perturbación de procesos ecológicos con las interacciones bióticas. Él está también interesado en enseñar y educar sobre la relevancia de la conservación biológica. Doctor Dirso, me llama la atención, estuve investigando en la supercarretera de la información, la Internet, acerca de este término que usted acuña, la defaunación. Y hay una conferencia, una plática que usted impartió hace algunos años en alguna universidad, donde habla que la defaunación nos ha llevado a los linderos de la sexta extinción masiva. Usted afirmaba que una de las señales, como bien lo apuntó, es la desaparición de especies a una escala sin precedentes, y a esto se le denomina defaunación. ¿Qué pasa si esta pérdida acelerada de especies acaba con esas, valga la redundancia, especies que sostienen a otras? Por ejemplo, yo las conozco como especies muro y otras que son especies ladrillo o especies sombrilla que cobijan bajo su sombra a otras. Por ejemplo, las abejas. Se ha escuchado en medios de comunicación que nuestra supervivencia como especie estaría totalmente en la cuerda floja si los polinizadores, en especial las abejas, desaparecieran de la faz de la tierra. Le dejo su opinión, por favor. Desde luego, un problema que hemos descubierto recientemente, Carlos, es que el problema de la defaunación no solamente está impactando a los animales vertebrados, aves, anfibios, reptiles, mamíferos, que es muy grave. Recientemente hemos podido obtener suficiente información en muchos sitios a nivel local, de lo cual tenemos una imagen más global, de que el fenómeno de la defaunación también lamentablemente está impactando a las especies de invertebrados, muchas de ellas verdaderamente importantes por los beneficios que nos aportan a la sociedad. El caso de las abejas es notable, porque muchas de las personas que nos están escuchando se podrán imaginar, o seguramente han visto por lo menos en alguna ocasión, que las abejas juegan un papel ecológico muy importante, que es el movimiento de los granos de polen de una planta a otra planta para que pueda reproducirse. Muchas de esas plantas son del mundo natural y muchas de esas otras plantas son de los cultivos que nosotros mismos hacemos y de los cuales dependemos. Hay varios estudios que demuestran que ese colapso, esa caída en la abundancia de los insectos, tales como las abejas, nos pueden llevar a problemas serios de que las plantas no pueden polinizarse. Voy a poner un ejemplo que tal vez ilustra la magnitud y el impacto de ese fenómeno. En algunos países como China, hace poco tiempo, se tuvo que contratar a personas para que con escaleras pudieran acercarse a la copa de los árboles de manzana para poder hacer la polinización debido a la caída tan dramática de los polinizadores naturales que existen o que existían en el planeta. Entonces, imagínense la magnitud del trabajo que se tiene que hacer, el cual lo harían de forma natural nuestros acompañantes, las abejas, los polinizadores en general, y no tendríamos que estar sufriendo con problemas tan graves como que las plantas no pueden reproducirse, porque al no poder reproducirse, muchos de los frutos de los cuales comemos, dependemos, hay muchas industrias que fincan su productividad en esos cultivos, y también otras muchas plantas que son plantas de uso medicinal, plantas de otros tipos de uso, desde culturales también, que no podrían reproducirse en ausencia de esos animales. Estamos afrontándonos al perder las interacciones ecológicas por la defaunación a un mundo empobrecido, no solamente de la riqueza natural de nuestro fantástico planeta hoy en día, sino también de los beneficios que estaríamos echando al hoyo, por así decirlo, al no tener esas interacciones, porque, Carlos, es importante aclarar a nuestro público que las especies no viven en aislamiento, las especies viven en interacciones ecológicas con el ambiente físico y con el ambiente biológico. Hay especies que son polinizadoras, hay especies que son dispersoras de los frutos y mantienen las poblaciones de animales. Por ejemplo, piensen en el caso de los monos aulladores que comentábamos. Los frutos del chicozapote dependen de que esos monos
coman la pulpa y vayan y dispersen la semilla por otros lados. El mantenimiento de las poblaciones depende de esas interacciones ecológicas, y el perder los animales que están en el fondo de esas interacciones ecológicas nos pone en problemas muy serios de bienestar humano. Tal vez vamos a tener un poco de tiempo, perdón Carlos, muy brevemente, de hablar otros servicios, como por ejemplo la regulación de problemas de enfermedades zoonóticas, que también hemos descubierto que la fauna es crítica en ese sentido también. Perdón. Hace un par de meses, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sí, llamó la atención de la opinión pública porque lanza una noticia que en un principio dije, wow, lo hemos logrado. Dijo, la época del calentamiento global ha terminado. Y dije, wow, qué bueno. Pero mi júbilo duró un par de segundos porque agrega, ha iniciado la etapa de la ebullición global luego del cruce de información científica que un par de institutos en la Unión, en la Gran Bretaña y Rusia hablaron de que la temperatura media global se había incrementado 1.6 grados, es decir, de 17.2 pasó a 18 y cachito más, y esto de manera sostenida, y hablan de que va a ir incrementándose año con año. Nos ha alcanzado el tiempo, doctor Dirso, y las especies, como nosotros les hemos dado por llamar especies menores, van a empezar a sucumbir, y por ende, tarde o temprano, estos efectos van a recaer en nosotros mismos. Nuestra supervivencia como especie está en peligro, doctor Rodolfo Dirso. Sí, y el mensaje del señor Guterres es muy importante, pero vale la pena hacer una acotación aquí pertinente, Carlos. Es evidente que el problema del cambio climático está encima de nosotros, con la gravedad que has mencionado en referencia al mensaje del presidente Guterres, del secretario Guterres. Es decir, tenemos el problema del cambio climático. Lamentablemente, el problema del cambio climático no opera, no impacta de manera aislada. Se combina con el cambio de uso de la tierra, es decir, la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas. Se combina con la contaminación, se combina con la invasión de las especies exóticas. Entonces, lo que tenemos es realmente un panorama bastante más desafiante de lo que es el cambio climático per se, que es un cambio obviamente central, crítico, pero lamentablemente no es el único, y además de no ser el único, interactúa con los otros cambios ambientales globales para generarnos desertificación, para generarnos riesgos de invasiones de especies, para generarnos una conjunción de problemas que va a ser muy difícil de atacar si no empezamos a proceder inmediatamente. Entiendo perfectamente la percepción pública de que el cambio del clima es crucial, pero debo mencionar, es pertinente, es la obligación de un científico hacer referencia al hecho de que son factores múltiples que van a hacer el fenómeno del cambio global mucho más complicado del que nos estábamos imaginando. De manera que es necesario ponernos las pilas de inmediato y empezar a trabajar ya. Ponernos las pilas de inmediato, y hablábamos antes de dar inicio con esta emisión especial acerca del tiempo tan preciado que estamos perdiendo los seres humanos, donde estamos privilegiando el factor económico y dejando atrás el beneficio ecológico, que como especie debería ser parte de esas estrategias de seguridad nacional. Exacto. Chiapas, como usted lo sabe, es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana, y México tiene esa lista privilegiada de países megadiversos que hay. Usted está ahorita en Costa Rica, un país centroamericano que se ha distinguido desde hace muchos años porque enfocó gran parte de su presupuesto a la conservación y al turismo de naturaleza. El presupuesto que designaba a sus Fuerzas Armadas lo reorienta para cuestiones de conservación y desarrollo sustentable. Usted se encuentra en estos momentos ahí realizando experimentos que pueden ser la clave para mitigar los efectos del cambio climático, pero más allá, quizá, ¿por qué no?,
detener este proceso de defaunación? No sé si estoy yendo muy rápido, doctor Rodolfo Dirso. Desde luego. Como decía, el factor del cambio climático es el factor de cambio de uso de la tierra, que implica el fenómeno de la deforestación, la fragmentación, el deterioro del ecosistema desde el punto de vista de la vegetación, el cambio de uso de la tierra, es decir, el convertir, por ejemplo, una selva como la selva lacandona en un tipo de agricultura, como por ejemplo pudiera ser las plantaciones de palma africana, por un ímpetu de obtener un beneficio a corto plazo y enfatizar el crecimiento económico sin tomar en consideración las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista del bienestar humano, no solamente en ese momento, sino a nivel del futuro y de manera extensa en toda la población, nos da una especie como de ceguera, una especie de miopía que no nos permite ver que estos fenómenos se combinan, y entonces el problema de uso de la tierra es fundamental para la defaunación y para las emisiones de carbono. Imagínense cortar una selva, todo el carbono que ha capturado la vegetación para resguardarnos de que ese carbono se vaya a la atmósfera, lo estamos perdiendo al hacer la deforestación. Eso trae consigo la defaunación y estos dos fenómenos interactúan entre sí. Entonces, en Costa Rica, Carlos, tenemos esta intención de ver este fenómeno tan expansivo hoy en día de la conversión de los terrenos de selva tropical en plantaciones de palma africana por un beneficio a corto plazo. ¿Cómo podríamos resolverlo? Dado que las plantaciones de palma africana tienen llaman mucho la atención porque es un cultivo muy productivo desde el punto de vista de la producción del aceite, estamos viendo de qué manera podríamos hacer ese tipo de cultivo mucho más ambientalmente amigable con la biodiversidad y con el bienestar humano. Entonces, por ejemplo, Carlos, estamos haciendo un experimento en la vida real en el cual estamos comparando la forma tradicional de hacer cultivos de palma africana, como por desgracia está ocurriendo en nuestro estado en Chiapas, comparándolo con qué pasaría, haciéndonos la pregunta, ¿qué pasa si en vez de hacer esa forma de cultivo, de monocultivo, de una sola especie, abrimos espacio para que otras especies se planten allí mismo en estos sistemas de producción agrícola? Y en el caso de nuestros estudios estamos metiendo además plátanos, cacao, árboles forestales y vainilla, de manera que haya un fenómeno de seguridad alimentaria más compatible con el bienestar de las poblaciones humanas y también más compatible con el punto de vista de la salud que eso implica. Por ejemplo, hemos descubierto que en las plantaciones que solamente tienen palma africana y no incluyen otros elementos de la biodiversidad, la cantidad de pequeños mamíferos, roedores, ratas, ese tipo de animales pequeños, aumenta porque no están sus depredadores y competidores, pero lamentablemente eso trae una serie de problemas, incluyendo el caso de que esos animales, por su propia ecología y evolución, son portadores de una cantidad enorme de patógenos, de enfermedades de tipo zoonótico, como la que hemos estado sufriendo en los últimos años con el caso del COVID. Carlos, debo decir que los estudios que hemos logrado avanzar en otras partes del mundo, como en África, debido a fenómenos como el que se está viendo en la pantalla ahora, de defaunación tan dramática como esa, están generando un problema de incremento de las poblaciones de roedores, y las investigaciones del análisis de los patógenos que llevan a través de ADN, análisis de ADN, muestran patógenos conocidos, hantavirus, Bartonella, pero están saliendo otros que pensamos que ya no estaban, como por ejemplo el de la peste bubónica. Entonces, estamos, digamos, como disparándonos nosotros mismos en un balazo en los pies, porque no estamos atendiendo ese fenómeno que parecería que la fauna es decoración del planeta. Efectivamente es una fantástica decoración del planeta, pero dependemos mucho de fenómenos tales como la regulación de enfermedades que son de un nivel de drama y de impacto como el que hemos sufrido en los últimos años. Vamos a hacer una pequeñísima pausa porque tenemos comentarios de nuestro público que nos está sintonizando, que se está conectando en estos momentos a través de las redes sociales y Facebook Watch, porque estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, para todo el mundo. Estamos estableciendo comunicación con el doctor Rodolfo Dirso, quien es profesor investigador, docente de la Universidad de Stanford en Ciencias Ambientales allá en los Estados Unidos. Tenemos comentarios de Wilber
Wirber a Arturo Núñez Cama, saludos al doctor Rodolfo. Chiapas tiene un fuerte proceso de pérdida de biodiversidad y preocupante la desaparición de la fauna. Ahí está el comentario de Wirber Arturo Núñez Camas. También el maestro Jordaín Alvarado Robledo. Excelente participación del doctor Dirso. Saludos cordiales. Ernesto López Gutiérrez. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Ojalá todos hagamos conciencia del problema ambiental que estamos creando. El doctor Ernesto López Gutiérrez. El biólogo Abenamar Pozo Villanueva. Los profesionistas ambientalistas deberían todos de pasar de la teoría a la actuación para procurar de minimizar los efectos de la destrucción de la naturaleza para ser ejemplos en el resto de la población. Saludos al doctor y al amigo Carlos. Muchas gracias, Abenamar Pozo. También saludos a Antonino Constanzo desde el municipio de San Fernando, Chiapas. A Ciole Raliuga, Eloísa Aguilar en Tuxtla Gutiérrez nos está viendo. María Luisa Hernández de Pichucalco dice, es lamentable ver la velocidad con que se está acabando la superficie forestal en mi municipio. Hagan algo porque el clima ha cambiado muchísimo. Cuando llueve son lluvias torrenciales y el calor es cada vez más. Doctor, ahí está el comentario. Sí, efectivamente, y el llamado que hacen esas personas es verdaderamente crucial, específicamente el caso de la última persona que lo ve en su municipio. Es que, Carlos, es verdaderamente importante ver que esos problemas que se ven como problemas globales surgen en primera instancia a nivel local. Entonces, es verdaderamente injusto que estas comunidades tengan que pasar por eso, por un mal manejo de los ecosistemas. Realmente tenemos una urgencia de que todos colectivamente debemos tomarnos de la mano. Sería fantástico que los grandes tomadores de decisiones a todos los niveles de gobierno de nuestro país y globalmente tengan oportunidad de enfrascarse en esos diálogos. Ojalá que haya una grabación de este tipo de conversaciones que estamos teniendo para que colectivamente podamos afrontar esos problemas, porque no hay manera, no tenemos un futuro viable y para nuestras generaciones que vienen de estar detrás de nosotros si no empezamos realmente a tener esos problemas. Pero antes de que interrumpamos por otras razones, Carlos, o por otros temas que probablemente vamos a tocar, me quisiera enfocar al hecho de que ojalá que no quede solamente la visión de catastrofismo, pero yo siento, Carlos, que es una obligación central para el científico decir las cosas tal como son. Y me temo que son tal como son, y me alegra que haya una oportunidad de que podamos difundirlas en la comunidad ampliamente. Pero también tenemos algunos casos que nos dan mucha esperanza. En particular, comunidades indígenas de nuestro país, en varios sitios han establecido reservas naturales, han establecido planes de manejo sustentable que nos dan ejemplos que debemos seguir. Entonces está un problema serio de decir las cosas tal como son, pero ojalá que nos pongamos todos tomados de la mano para exigir que nuestras autoridades tomen cartas en el anuncio, para que en el momento de las elecciones, Carlos, podamos exigir y votar por líderes que hagan un compromiso con esta problemática de la biodiversidad y de lo que significa para el bienestar humano ahora y a largo plazo. Tal pareciera que los seres humanos, retomando esta reflexión, esta información que usted nos hace el favor de compartir, no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y a colación, yo quiero compartirle la siguiente frase que cuando yo la leí, la adopté como una frase de vida. Los seres humanos, doctor, le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen, decía el dramaturgo francés André Gide. Y estos tiempos, cierto es que dicen, es que estamos en otra época, el tiempo va cambiando, las costumbres cambian, pero discúlpeme el lenguaje que voy a utilizar, la estupidez está más presente que nunca. Tal pareciera que privilegiamos los momentos, mientras más intensos mejor, la imagen, sobre todo con estas redes sociales y los adelantos tecnológicos que tenemos, que deberíamos ser una de las generaciones en estos tiempos más sabias,
por el acceso que tenemos al gran cúmulo de información y sin embargo, de acuerdo a estudios universitarios, precisamente en universidades norteamericanas, se ha llegado a la conclusión que es una de las generaciones más ignorantes de todos los tiempos, haciendo un comparativo con los avances tecnológicos de cada época. ¿Qué nos está pasando? Pareciera que hay un retroceso terrible y no queremos darnos cuenta de que, bien lo dice usted, estamos jugando una ruleta rusa y nos estamos disparando y va a llegar un momento que nos va a tocar la bala, doctor. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Sí, Carlos, y me temo que en extensión al comentario un tema, un aspecto específico que creo que es mi obligación decirlo. Tenemos mi responsabilidad como científico, comunicarlo, compartirlo con ustedes ampliamente. Es el hecho de que tenemos todos la esperanza, ilusión y motivación de decir, hagamos algo por salvar al planeta. Es muy encomiable tener esa actitud, esa visión, pero es pertinente decir que las 5 extinciones que han ocurrido a lo largo de los últimos 550 millones de años, hemos visto inequívocamente que el planeta ha sido capaz de volver. En la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, el mundo quedó brutalmente empobrecido por el golpe de este meteorito en Chicxulub. Pero fíjense que después de 65 millones de años para ahora, el planeta ha tenido una riqueza verdaderamente exuberante. Sabemos que después de un fenómeno de extinción masiva como los que han ocurrido, en promedio para los animales vertebrados tarda como 10 millones de años en recuperar la diversidad que había antes. Pero vean 2 asuntos. Uno, tarda 10 millones de años y creo que ninguno de nosotros estamos planeando vivir 10 millones de años para ver la recuperación. Y segundo, lo que se recupera típicamente, lo hemos visto 5 veces en esos 550 millones de años, lo que se recupera es muy diferente a lo que había antes. Entonces, el tema de decir que hagamos lo posible por salvar el planeta se entiende como una actitud encomiable, pero en realidad lo que está en juego, personas que nos están escuchando, es la extinción de una especie. El problema existencial verdadero recae en una especie que todos conocen, se llama Homo sapiens, porque les puedo asegurar, 5 experimentos han mostrado en 550 millones de años que el planeta va a volver. Es seguro que eso va a ocurrir, pero muchas especies no vuelven. La extinción es un fenómeno de cambio global irreversible. Y una especie muy cercana a nuestro corazón es la que está en juego precisamente ante esta problemática. La extinción es un fenómeno natural irreversible. Sí. Han sucedido, lo está comentando el doctor Rodolfo Dirso, 5 extinciones masivas anteriores a esta que estamos viendo el inicio de ella. Las extinciones masivas son fenómenos muy raros, palabras suyas. Si hiciéramos el promedio, sería una cada millones de años. Y la última fue hace 65, con la caída de este meteorito que aseguran los científicos, de acuerdo a las pruebas que se han realizado, cayó en la península de Yucatán. Luego entonces, doctor, ¿cuánto va a durar esta extinción, el proceso de extinción, y cuánto tiempo tendríamos los seres humanos para revertir esto que ya estamos viviendo? Hay 2 puntos importantes alrededor de tu pregunta, Carlos. Uno es que las especies que se han extinguido a nivel global ya se han extinguido. Esas son especies que ya no tendremos lamentablemente nunca más. Pero hay otras especies que están en el proceso, en la trayectoria de extinguirse. En este momento, problemas de reforestación, actividades, agendas de reforestación y refaunación. Tenemos ahora que aprender, así como aprendimos a hacer reforestación de selvas y bosques, ahora tenemos que aprender a hacer refaunación también. El tener problemas de protección de las áreas que todavía nos quedan. El establecer corredores de conexión entre los pedacitos de ecosistema tropical o templado que aún nos quedan. El hacer un manejo sustentable de los recursos. Se puede hacer. No podemos pensar que las comunidades locales no puedan aprovechar sus recursos. Hay maneras sustentables de utilizar los recursos sin tener que ser el agente de devastación que ha ocurrido con otros fenómenos en el pasado. Entonces, tenemos
mucho por delante por hacer, pero tenemos el tiempo demasiado encima. No vamos a recuperar lo ya perdido, pero tenemos mucha oportunidad de proteger lo que nos queda y de lo que nos queda hacer lo más posible de restauración ambiental, incluyendo no solamente el componente vegetal, sino también el componente animal. Y Carlos, si nos quedan unos minutitos, claro, quiero mencionar, porque para un estado tan culturalmente importante como es Chiapas o Oaxaca, que además de la gran diversidad biológica mantiene una gran diversidad cultural, que no se los tengo que decir, ustedes lo conocen muy bien, el problema de la extinción de las poblaciones y eventualmente de las especies viene acompañado con otro problema, Carlos, que es la extinción de la cultura, el conocimiento, los saberes. Entonces, realmente, compañeros y compañeras, estamos ante un problema de extinción doble. Y es una lástima perder lo que para mí son los dos aspectos más notables de nuestra vida en el planeta hoy en día, su gran riqueza biológica y la gran riqueza cultural que ha desarrollado la población humana. Es un llamado colectivo a que todo lo que tenemos a la mano, yo diría que un elemento que podemos aprovechar mucho mejor es Carlos, la comunicación. No es posible que estas discusiones se queden en el ámbito académico. Necesitamos difundirlas al público general de manera que una sociedad consciente de toda esta problemática sea la que nos ayude a empujar las agendas científicas que podemos tener a la mano, pero nos falta mucho el apoyo del sector de las tomadores de decisiones y la sociedad ampliamente que exija a los tomadores de decisiones que veamos estos problemas antes de que sea el problema más notable que tenemos enfrente de nosotros, más allá de la extinción de la biodiversidad, porque el fenómeno existencial más notable es en la población humana antes de que sea muy tarde. Qué lástima sería seguir perdiendo, erosionando la diversidad cultural y el patrimonio biológico tan fantástico. Por esta razón, Carlos, lo que tenemos hoy en vida en el planeta ha tomado simplemente 4.000 millones de años para la evolución, darnos esta riqueza que tenemos. Qué triste sería ir en sentido opuesto a la evolución, al proceso de retroceder. Sí. Así es. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de dar lectura a una teoría que a mí me sorprendió mucho, que es la teoría de Gaia, de James Lovelock. Sí. A finales de la década de los 60, él lanza el postulado, simbra a la comunidad científica internacional de aquel entonces y les dice: momento, señores, la Tierra, nuestro planeta, es un ser que se autorregula a sí mismo. Hemos sufrido ya 5 extinciones masivas de las especies y la Tierra se ha reiniciado, por emplear un término para que yo me entienda, se ha reiniciado. Sí. Pero quizá después de esta 6ª extinción masiva se reinicie, pero sin la especie más nociva que ha emulado a un virus terrible, que ha acabado con ese ser que se autorregula a sí mismo, que son los humanos. Sí, pero Carlos, esta urgencia que tenemos enfrente de nosotros y que James Lovelock nos hacía énfasis en que es un planeta finito, que es un planeta en el cual la biodiversidad ayuda al clima, el clima ayuda a la biodiversidad. Nosotros somos una especie humana que debemos acomodarnos a las condiciones de la biodiversidad sin destruirla. Tenemos el asunto, como bien decíamos, de que es un proceso de recuperación de 10 millones de años en promedio para los vertebrados. Es un tiempo impensable de que tengamos mucha esperanza, de que logremos mucha esperanza de pensar que se recupera por esos tiempos. Y segundo, el hecho innegable, 5 experimentos lo prueban, compañeros y compañeras, de que lo que se recupera es muy distinto. De manera que es el momento. Tal vez podríamos hacer una frase de reflexión mucha, es ahora o nunca que tenemos que actuar para resolver, para atacar esta problemática. Pero insisto, Carlos, todos tenemos una responsabilidad que cubrir. Una que me parece muy importante es este ejercicio que estamos haciendo justamente en estos minutos, de enganchar, de abrazar a la población humana, de tomarnos todos de la mano y ver que ese es un problema colectivo en el cual, insisto, el problema existencial fundamental es la desaparición de esta especie que tanto queremos. Muy bien, sirva este humilde espacio en estas nuevas tecnologías de la información, Biosfera Podcast, como un foro para darle cabida a mentes brillantes como usted, doctor
Rodolfo Dirso, tratando de contribuir a divulgar el conocimiento científico a través del ejercicio periodístico del periodismo ambiental. Tenemos otro comentario que quiero compartir, es algo extenso. Nos va a tapar la pantalla, disculpe usted, doctor, dice, No se preocupe. actualmente me encuentro realizando Jordaín Alvarado Robledo desde Tapachula, actualmente me encuentro realizando un estudio con los artrópodos de la selva perenne de los Tuxtlas, Veracruz, empleando el enfoque de metabarcoding. Es lamentable, metabarcoding. Es lamentable ver la reducción en la población de las especies de los artrópodos. Como joven investigador, me encantaría estar en contacto con especialistas como el doctor Dirso para hacer intercambio de información y de ideas. Sería un honor estar en contacto con un icónico científico como el doctor Dirso. Ahí está la opinión del maestro Jordaín Alvarado Robledo. Le agradezco al maestro Jordaín Alvarado que haga un esfuerzo por documentar ese fenómeno que, como hemos dicho en momentos previos de la conversación, Carlos, lamentablemente también está incluyendo a las poblaciones de artrópodos, insectos y demás, polinizadores, dispersores, controladores de enfermedades, controladores de plagas, en fin, una gran cantidad de artrópodos. Lamentablemente, donde está el maestro Jordaín en este momento es un sitio que, desde el punto de vista de vertebrados, yo iniciado de hecho mis estudios de defaunación allí mismo, pero ahora es muy importante que con esta tecnología de código de barras, como lo que está haciendo el maestro Jordaín, estemos documentando la magnitud de este problema que ha aparecido, que se ha soslayado, que no ha entrado en el imaginario de la gente. Carlos, en parte por eso la insistencia en que usar este término, que queríamos que con una palabra, un término que defina el problema de faunación, empezar a la comunidad científica y la comunidad ampliamente a tomar en consideración este fenómeno también de adelgazamiento de la riqueza natural en el caso de la fauna. Viridiana Martínez nos está sintonizando, saludos a ella en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Wirber Arturo Núñez Camas de Chiapa de Corzo dice, exacto, la clave es adecuarnos a nuestro medio y no adecuar el medio a nosotros. Sí, y tenemos por fortuna un gran ejemplo en las comunidades ancestrales, en las comunidades indígenas que todavía tenemos en nuestro país, que debemos cuidar, por cierto, muchísimo. Nos han dado lecciones verdaderamente importantes de cómo podemos hacer una agricultura más diversificada, más sustentable, no la agricultura masiva industrial por el beneficio con una sola especie, con un solo genotipo a veces, para tener beneficios a corto plazo muy altos. A final de cuentas, el precio lo vamos a pagar más caro si no ponemos atención a los otros beneficios que tenemos a partir de la conservación de nuestra gran riqueza cultural. Carlos, lo que ocurrió después de la última extinción masiva es que es verdaderamente inusitado. Fíjense que nunca antes el planeta, en sus 4.000 millones de años de evolución, nunca antes había tenido tal riqueza biológica como la que ha tenido después de la extinción, de los dinosaurios hace 65 millones de años. Es un privilegio cósmico que nuestra especie haya evolucionado en este momento tan especial de 4.000 millones de años. Espero que de manera general se intuyan la enorme espacio, el enorme espacio temporal que esto implica. El que hayamos aparecido como especie en este momento de exuberancia planetaria como nunca es una responsabilidad verdaderamente cósmica que sería una lástima que la desperdiciemos. Muy bien. Hago siempre este comentario a manera de ejemplificar la magnitud de nuestras acciones que han tenido en perjuicio del medio ambiente. Carl Sagan, divulgador científico de la década de los 70s, quizá, o los 80s, por ahí vimos su serie Cosmos, él pone el dedo en la llaga. Y en su libro Los dragones del Edén habla del año cósmico, una síntesis que hace de lo que ha sido la historia desde el que nace la Tierra, 4.500 millones de años hasta nuestro tiempo. Pero va más allá. Él reduce aún más este ejercicio de síntesis y se va al día cósmico.
al reloj cósmico. Es decir, imaginemos un reloj de 24 horas, doctor, de manecillas, 24 horas. El primer segundo aparecen los primeros seres unicelulares en el planeta Tierra. Primer segundo. Las siguientes 16 horas corresponden a la presencia de los dinosaurios. Y el último segundo del último minuto de la última hora de ese reloj de 24 horas, ¿qué cree? Aparecemos los seres humanos. Y nos ha bastado ese pequeñísimo lapso, discúlpeme el término académico que voy a utilizar, para darle en toda la torre a lo que a la naturaleza le ha costado 4.500 millones de años. En serio, tenemos que hacer algo, y este espacio de divulgación de la ciencia, pues es tratar de quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que escuche, y queda esto en redes sociales a disposición de las personas que estén interesados en poner manos a la obra. Muy bien. Muy bien. Desde luego. Doctor Dirso, mi agradecimiento por el esfuerzo que está usted haciendo. Muchísimas gracias. Este espacio está a su disposición, que sea la primera, pero no la última vez que usted está en este espacio. Y lo invito también vía telefónica a participar en los programas del Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10, los martes y los miércoles que tenemos en sintonía. Doctor Dirso, un abrazo hasta Costa Rica. Siga usted con ese ánimo, tratando de contribuir a generar beneficios colectivos para toda la humanidad. Muchísimas gracias, Carlos. Yo tengo mucha esperanza en la gente que tiene motivación por estos temas, y Carlos, específicamente los embajadores, que es la juventud, ojalá que también se acerquen a nosotros y nos ayuden a difundir este mensaje crítico de bienestar a largo plazo de nuestra especie. Si usted me permite, le voy a compartir el correo, su dirección de correo, al maestro Jordaín Alvarado Robledo, sí, para pedirle, él pide estar en contacto con usted, doctor, para hablar acerca de este estudio con los artrópodos en la selva perenne de los Tuxtlas, Veracruz. Desde luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Dirso. Un placer. Hasta luego. Hasta pronto. Ha sido el doctor Rodolfo Dirso desde Costa Rica, país centroamericano, quien está realizando en estos momentos experimentos en parcelas demostrativas cuyos resultados vamos a estar muy pendientes, porque pueden ser la clave para mitigar y quizá frenar los efectos del cambio climático y este postulado que nos habla de la defaunación, de tener esa pérdida acelerada de especies animales que estamos viviendo ya en estos tiempos. Y les digo una cosa, escuchen muy bien, los seres humanos también somos una de esas especies animales. Imagínense que son lo que quieran. A la naturaleza no se le puede engañar. Si hoy se sienten pescados, si hoy se sienten jirafas, si hoy se sienten impalas, cada quien en su mente se puede creer lo que quiera, pero saben una cosa, la biología es una rama de la ciencia, y la biología nos habla que nosotros estamos actuando en contra de nosotros mismos. Y antes de despedir esta emisión súper especial, porque hablamos con el doctor Rodolfo Dirso, investigador de la Universidad de Stanford, allá en los Estados Unidos, yo quiero compartirles la siguiente frase. Pero antes invitarlos a que nos sintonicen en Biosfera Podcast Radio. Sí, este concepto de transmisión en redes, eso es el significado del podcast, transmisión en vía streaming, lo llevamos a las ondas hertzianas y estamos transmitiendo todos los martes en punto de las 9 de la mañana en la nueva FM frecuencia 94.7, y simultáneamente transmitimos a través de las redes sociales, en la fanpage y en el canal de YouTube de la estación La Nueva FM, y próximamente también de manera simultánea a través del perfil y la fanpage de Biosfera 10. Y como les decía, antes de despedirnos, yo quiero compartir esta frase que para mi gusto pudiera ser un sarcástico epitafio de esa irresponsable actitud que hemos tenido los seres humanos para nuestra propia casa, para nuestro planeta. Y es una reflexión que
aseguran, la tribu norteamericana ya extinta de los indios Creek, que dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, quizá ese día nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer. Así como dicen por estas latitudes, duro el elotazo, seco el elotazo. Cómo me da risa. Muy bien, mi nombre es Carlos Jiménez y los invito a que nos sintonicen el próximo miércoles. Volvemos a nuestro horario habitual. Hoy, por una atención al doctor Rodolfo Dirso, tuvimos que recorrer el horario una hora más. Volvemos a nuestro horario habitual en punto de las 18 horas a través de este espacio en Facebook Watch, Facebook Live. Muchísimas gracias. Nos vemos.